Pues sean bienvenidos al tercer capítulo de Billy Mayer. Maya, ¿puedes arrojar la pregunta otra vez, por favor? Claro que sí. Nos quedamos con esta pregunta en el aire. Es el tamaño de las naves con respecto a los árboles. ¿Sí? Esta es una pregunta que se hacen muchos los escépticos, que eran naves muy pequeñas en comparación con los árboles debido a esto, a las filmaciones y las fotografías. ¿Qué nos puedes comentar? El señor Jorge Pisa, en su libro Percepción Remota, un libro que estuvo disponible por parte de la Universidad Autónoma de México, nos mostraba precisamente esos aspectos que se tienen que considerar para cuando se toma una foto. Es un libro muy interesante, arroja muchos datos sobre esto, pero concretamente sobre las fotografías hay que señalar dos aspectos. Número uno, las naves mayores, que eran las que descendían, no superaban los 7,5 metros. Eran naves de 7,5 metros para un máximo de 3 tripulantes. La nave más pequeña que fue fotografiada por Mayer fue de 3,5 a 4 metros de diámetro, no tripulada, que es precisamente, hay una foto donde está la grande y la pequeña es la única que existe. Ahora, dentro de este aspecto, si tú tomas un Volkswagen y lo retiras a cierta distancia y lo subes a cierta altura, ¿de qué tamaño se vería en el momento que estás tomando una foto? Estamos hablando de películas de 35 milímetros. Ahora, con los avances en fotografía digital, las percepciones de alguna manera pues podrían mostrarse aparentemente diferente, pero en aquel entonces la mayoría de las fotografías fueron montadas precisamente en un tripié. Edward Mayer fotografiaba con tripié. Y cuando se hizo la investigación por parte de Lee Elders y Tom Wells, llevaron el teodolito digital y le preguntaban a Edward Mayer dónde se encontraba la nave. Ellos triangulaban y determinaban tal cual. ¿Qué es lo interesante de esto? Que las mediciones que ellos hicieron pudieron ser computarizadas y comparadas precisamente. Haz de cuenta, superpusieron los resultados de las mediciones que ellos hicieron con relación a lo que estaba fotografiado y coincidía perfectamente en altura, es decir, la trigonometría, la altura y la distancia tal cual él lo había señalado. Otro aspecto es que se hicieron fotografías. Wendell Stevens y Edward Mayer tomaron fotografías para que Jean de la Tosso, al hacer los análisis, pudiera determinar y pudiera establecer qué fotografía era de modelo, tomada bajo condiciones controladas, y qué fotografía era de los pleiadianos. ¿Qué encuentra Jean de la Tosso? Disponible también para que todo el mundo lo vea. Que los modelos pequeños tienen pequeños contornos en cuanto a las naves, y que los niveles de brillantez y de color eran completamente diferentes. Esto ustedes lo van a poder ver en el documental, explicado con las palabras del propio Jean de la Tosso. Entonces, todas estas pruebas se hicieron precisamente para ir aclarando dudas. Todo este material existe disponible para todo aquel que quiera hacer su propia investigación. El punto no es engañar a nadie ni convencerlo, sino que a través de la experiencia y el entendimiento, cada quien vaya forjando un criterio precisamente de estas situaciones. Aquí hay una fotografía en particular, que esta sí se considera es parte del modelo no pleiadiano, no extraterrestre, como punto de comparación. Es la que le estoy señalando a Mandis para que tú la presentes en su momento. Ahora, en una de las películas se pudo confirmar que efectivamente cuando la nave sobrevuela el árbol, este árbol se secó a través de la fuente electromagnética que despedía la nave. Aspecto muy interesante, ¿por qué? Porque se pudo también determinar que estas naves, desplazándose a velocidad lenta, era como ese efecto de vaivén del barco sobre la ola, o vulgarmente se decía que si la nave no sería conducida por borrachitos. ¿Por qué? Porque era inestable. Una nave pleiadiana a velocidad baja solía comportarse inestable en cuanto al medio ambiente. Ahora, cuando adquiría velocidad, que esa es una propiedad muy interesante, se volvía estable. Eso era otro de los aspectos que también fueron explicados en cuanto al caso. No, yo pude ver un video acerca de las naves y se me hizo muy interesante, porque muchos escépticos dicen, no, pues
platillo de una maqueta movido con acá. Sí, sí. El problema con los Donde- escépticos es que nunca fueron a investigar el lugar. Entonces ellos comentan y pues los enfoques de luz y todo esto, la cuestión del sol. Pero lo interesante del video no es la posibilidad en que se haya podido haber hecho el engaño, sino que cuando la nave se mueve, se desplaza hacia un lado y hacia el otro del árbol, el aire, no se puede ver el aire, pero se puede ver cómo se mueve el árbol después de que pasa la nave. En una de las películas muy famosas. O sea, se mueve la nave y hacia donde se mueve la nave Hay un efecto en el árbol, sí, y eso es lo que quieres el explicar. árbol se mueve después. ¿Qué quiere decir esto? Que la nave hizo un movimiento, movió el aire empujó el árbol y el árbol se mueve. O sea, en una relación directa de tres, nave, aire, árbol. Y esos son aspectos que tienen que ser observados y considerados. Hay otras cuestiones sobre las naves que resultan precisamente muy interesantes sobre lo siguiente. La nave al desplazarse va a generar alta temperatura. En los análisis realizados por el doctor Marcel Vogel, y aquí es muy importante decir que efectivamente él trabajaba para la IBM, no era un experto metalúrgico, pero él realizó los análisis y descubrió que oro, plata y cobre habían sido fundidos a muy baja temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si una nave se va a desplazar a grandes velocidades, va a generar gran calor. Entonces, para que sus materiales se pudieran mantener sólidos y consistentes, tuvieron que haber sido trabajados a muy baja temperatura. Y aquí hay un dato muy interesante que ningún escéptico va a poder precisamente explicar. Y este es el punto. El doctor Marcel Vogel reporta que el análisis de ese material físico extraterrestre desapareció cuando se lo iba a mostrar al investigador Richard Haynes. Curiosamente, tiempo después surgen los superconductores que tienen las mismas propiedades de las naves extraterrestres. Y de esto nadie ha hablado y ningún escéptico lo ha podido rebatir. Es decir, de este metal extraviado, extrañamente robado, surgen los superconductores que dieron un gran avance a la humanidad. ¿Por qué? Porque curiosamente trabajaban también bajo muy bajas temperaturas. Aquí hay que agregar otro dato técnico muy interesante. El oro, el cobre y la plata son materiales considerados diamagnéticos, es decir, no tienen una respuesta magnética cuando tú les presentas el imán. Sin embargo, tienen la propiedad de generar magnetismo o electromagnetismo cuando son sometidos a corrientes eléctricas. Y estos son detalles técnicos que se tienen que ir viendo y son aspectos que, por ejemplo, los que vamos sabiendo en un área, es que se dijo claramente, para poder comprender el caso de Edward Meyer, se tendrían que considerar aspectos fotográficos, de filmación, para que fuera satisfactorio. Se tuvieron que considerar cuestiones de orden histórico, por lo que se dio a conocer, cuestiones de orden espiritual. ¿Por qué? Porque abarcaba muchos aspectos. Entonces, este caso todavía tiene mucho que decir y hay muchos aspectos interesantes que presentar sobre el mismo. No se ha dado a conocer totalmente todo. Hay un video, no sé si lo hayas visto, donde se muestran una parte del campo donde están... La hierba comprimida. La hierba está doblada y está así, toda como aplastada y en forma de espiral. Esto se puede relacionar muy fácilmente con los campos en Inglaterra. La pregunta es, ¿ese video, ¿La película? Sí, es real. ¿esa película es real? ¿Es del caso Billy Meyer? Sí, cómo no. De hecho, él fotografió los primeros aplastamientos de la nave de Sanjase. Él también los fotografió y tomó películas precisamente de cuando estas naves ya no estaban sobre la hierba y efectivamente estaban comprimidos. A lo mejor no se analizó mucho porque no hay registro de que se haya analizado, pero él sí se tomó la molestia de documentar ese aspecto. Leí también que decía que Billy Meyer comenta que aún estando así doblado o aplastado la hierba,
seguía creciendo. Ah, Y sí, seguía sin creciendo duda. de En acuerdo espiral. a una espiral. Sí, como no. Cuando nosotros fuimos al valle aquí en Ciudad Juárez a investigar un caso de aplastamiento, nos tocó ver cómo efectivamente las hierbas, al estar dobladas, daban el efecto del codo, sin romperse. Esta es una constante que se ha visto en el caso de Edward Meyer por las películas, lo que mostró. Se ha visto en las fotografías de lo de Inglaterra y se ha visto en los aplastamientos de México y también en aquellos que se han presentado alrededor del mundo. Lo interesante es que generalmente dentro de un periodo de 3 meses estas plantas pueden retomar, siempre que no sean dañadas, pueden retomar su estado original, porque la llamada energía residual en ese periodo de 3 meses desaparece. Y es precisamente como se pueden hacer las cosechas allá en Inglaterra. Cuando el granjero se enoja y se jala el pelo y le molesta que estén las cosas y él va y destruye las figuras, él entonces está echando a perder algo que podría ser cultivable. Pero es posible que esto se pueda cultivar, sí, pasados 3 meses. Y así está documentado y hay mucho que ustedes pueden encontrar que se relaciona precisamente con lo de Edward Meyer. Una de las fotografías que a mí se me hizo muy interesante que analizó este señor Jim es una fotografía donde está una nave pleiadiana y está un jet, un jet de plenamente terrestre, ¿verdad? Pero se dice que al momento de hacerle preguntas al ejército, a la fuerza aérea de Estados Unidos o a la fuerza aérea de ese momento, ¿verdad? Sí, de Suiza. Ok, a la fuerza aérea de Suiza, ellos no juran que no vieron nada. No, porque entonces implicaría, Luis, reconocer que hay algo que no es de este mundo y dar un testimonio a favor, pero sabían que estaba sucediendo. Recordemos que Edward Meyer tuvo 3 intentos de asesinato. 3 intentos de asesinato y a partir de ahí él decidió ir a los contactos armados porque estaba ya peligrando su vida. Es decir, si el caso no es verdad, como argumentan los escépticos, entonces ¿por qué se atentó contra su vida y él tuvo que tomar medidas precisamente para protegerse? Porque estaba resultando muy comprometedor por todo lo que precisamente se estaba revelando y había quien no le convenía que se diera a conocer. En este caso sabemos a quién contactaron, sabemos quién lo contactó, pero la pregunta es ¿para qué lo están contactando? Sí, volvemos al punto, Armando. Fue para que se diera evidencia concreta para demostrar la presencia extraterrestre en el planeta Tierra. Es decir, demostrar al final de cuentas que no estábamos solos. Sí, sí. Y resulta algo muy interesante, fíjate, toda la investigación se da en el entorno de la ciencia materialista para que fuera aceptado por los materialistas y muchos de ellos aún lo siguen rechazando. Es decir, si tú le llevas el pastel al niño que más le gusta de ese sabor al niño, al final de cuentas muchos de esa comunidad científica materialista lo rechazaron. Es decir, el caso no era para satisfacer a la ciencia materialista de nuestro mundo, como señalábamos al principio, era para dar un mensaje a la humanidad o a los pueblos de esta humanidad. Tal vez Es con lo que yo me quedo, es con lo que yo me quedo. Tal vez se va a escuchar un poquito tonto mi comentario, pero se me viene a la mente Hombres de Negro. El cómo te venden la idea del contacto. Otro tema que hay que profundizar. El contacto del primer escuadrón que es elegido para el contacto, que vienen siendo los Hombres de Negro. Sí, sí. Cómo llega la nave, desciende y hay una interacción. No sé por qué, pero lo relacioné, ¿no? Así Sí. me imaginé yo. Bien pudo haber sido la película inspirada en el caso de Billy May. Sí, como no, cuando en la primera película, cuando cae en la nave, sí. Es que hay muchos paralelismos reales entre lo que presentan las películas de Hombres de Negro con relación a lo que ha estado escrito dentro de la unilogía. Aquí hay que decirlo, efectivamente la unilogía no es una ciencia aceptada. La ciencia no lo reconoce, lo rechaza. Por eso vemos estos artículos en Wikipedia diciendo, eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque si esta información, si estos datos, si estas evidencias era para que la ciencia dura de nuestro mundo lo pudiera estudiar
se pudiera aceptar y ellos mismos lo rechazaron, entonces ya no es responsabilidad de los extraterrestres, ya no fue responsabilidad de Edward Meyer tratar de convencerlos. Yo me quedo con esa parte. Ahora, rápidamente sobre los hombres de negro. En 1991, el señor Javier Sierra y el doctor Roberto Pinotti entrevistan al sargento retirado Clifford Stone en los Estados Unidos, y Clifford Stone presenta un documento, hay que hablar profundamente de esto, donde se revela que los hombres de negro pertenecían al escuadrón 1127 de las Fuerzas Armadas. Siempre existieron. Que se hayan levantado mitos, que se hayan hecho las películas que tanta risa nos dieron, que nos divirtieron, que nos dejaron alguna enseñanza, era parte ya del folclore y de la leyenda urbana que se había tejido. Pero de que existieron, sí, tuvieron injerencia en casos de México, investigados aquí en México, sí, tuvieron injerencia, asustaban a los testigos, sí, los amedrentaban, sí, les robaban sus evidencias, sí, todo esto está documentado desde los 50. Cuando alguien incursiona en ovnilogía, se tiene que dar cuenta de que va a remar todo el tiempo contra la corriente. Por eso el escepticismo sí es sano, Armando, en el sentido de a lo que te vas a enfrentar y a lo que vas a difundir, porque no es fácil esta cuestión, pero sí tiene que haber más investigadores, tiene que haber más gente difundiendo todo esto y tiene que haber investigadores nacientes interesados en todas estas cuestiones. Para cerrar en esta ocasión, me gustaría preguntarte ¿cuál es el video del investigador mexicano más famoso, en este caso Jaime Maussan, que tú le recomendarías a la gente que viera? Para aquellos que se quieren interesar en el tema desde el principio, ¿no? Que digas, este es un muy buen video de investigación de Maussan, con el cual se podría empezar. ¿Quieres que te conteste de una vez? Sí. Bueno, recordemos que él tiene la serie del fenómeno ovni, donde incluye, en el número 2 incluye lo de Billy Mayer. Entonces, Luces en el Cielo, el número 1 está excelente, el de Billy Mayer, que es el número 2, y de ahí todos los que presentó, porque hasta el 7, que fue Roswell, El Secreto y la Evidencia, el material de Maussan en ese sentido pues es excelente. Que sea un personaje controvertido, ese es otro cantar, pero otro video muy importante es el Mensaje de las Estrellas, que incluso está disponible también en YouTube, realizado por el periodista Jaime Maussan. Hay muy buen material de Maussan. Y el número 2 de la serie, se me escapa el nombre, ahorita en la última parte espero recordarlo para la recomendación, era de programas de investigación, serie OVNI, y me falta un dato, pero todos los que hizo hasta el número 7, excelente. El 8 se llamó Los ovnis del sexto sol, y el 9, que ya no fue un VHS, fue un DVD, estuvo excelente, El Mensaje de las Estrellas. Me gustaría que cortáramos aquí por el momento y ya continuamos con el fin del segmento en el próximo video. ¿Les parece? Sí. Sí. Entonces, nos vemos.